También hay dolores lacerantes en el infierno. Mis razonamientos en esta obra pueden dar la impresión de que el sufrimiento es apartamiento, pero que nunca hay dolor paroxístico. Desgraciadamente, no es así. Existe ese dolor horroroso por su intensidad. Existe, aunque no sea continuo. Pero, ¿qué debe ser el que la inteligencia y la voluntad, los sentimientos, todo el yo se arroje a esa pesadilla de dolor, recriminación, rencor y rabia, mientras que los ojos del alma observan que no hay fondo alguno que pueda detener esa caída? Cierto que Dios acaba actuando, pero los ojos del alma miran hacia la oscuridad inferior y se dan cuenta de que ese dolor en sí mismo considerado no tiene fondo, ni en su intensidad ni en su duración. Dios interviene, pero eso no quita que por algún tiempo el condenado no tenga esa sensación de caer en el vacío. No se trata de una sensación física, sino de un precipicio espiritual. Después, Dios sostiene al alma en esa caída, la detiene, pero hay un tiempo en que se tiene esa impresión de que uno puede sufrir cada vez más sin que haya ningún límite al dolor. Un secuestrado que es encerrado en un habitáculo bajo tierra tiene el sufrimiento de no saber si su reclusión durará un mes o un año, o quién sabe cuánto. A lo mejor es liberado en 3 meses o es asesinado en medio año. Pero en el presente se halla bajo el peso del tiempo indefinido, un tiempo sumido en ese sufrimiento, un tiempo que se identifica a sufrimiento. Lo mismo pasa con los réprobos. Esa sensación de abismo es difícil de entender si no se ha experimentado. ¿Cómo tener una idea aproximada de lo que significa existir durante 1.000.000 de años? De esa manera, en el infierno, el tiempo puede convertirse en un precipicio cuya profundidad abruma. Dios no solo tiene en cuenta la intensidad del sufrimiento que proviene de los elementos presentes en el ahora, sino que bien sabe que ese factor finito hay que multiplicarlo por el factor infinito de la eternidad. Es ese precipicio el que fácilmente vuelve insoportable cualquier dolor. La psicología parece que tendría que romperse ante semejante peso, y así sería. Pero por eso la necesidad de la gracia natural divina sobre los condenados. Por eso la sociedad infernal es, al mismo tiempo, causa de sufrimientos y ayuda para soportar la eternidad. Lo mismo se puede decir de la entera vida como existencia condenada. Es dolor y regalo a la vez. Dolor, no siempre tortura, y no nos olvidemos que la vida de un condenado es vida. Vida en una región de muerte, vida natural y deformada por tanto triste. En una región de ausencia de vida sobrenatural. Vida en la que siempre hay un cierto nivel de tristeza, pero que también conoce sus alegrías. La vida allí conoce nuevas alegrías. También sobrevienen nuevas aflicciones. En ese nivel continuo de tristeza sobrevienen nuevas aflicciones. La vida natural en la tierra de un pecador es mucho mejor que la vida acompañado ya únicamente de sujetos malos, algunos peores, algunos incluso perversos, y todo ello bajo el peso de la eternidad. El infierno es continuación del estado terreno del alma, pero en una situación peor, porque allí solo hay malos. La bondad de una hija pequeña, el cariño de una esposa, amigos realmente buenos que muestran cariño de forma desinteresada, gente amable y cordial. En la tierra hay 1000 pequeñas alegrías y serenos gozos que desaparecen en el infierno. El viador egoísta no valora ese rocío refrescante, esa brisa agradable, que significa la presencia de personas buenas que le rodean. Pero, como tantas cosas buenas, solo se valoran cuando se pierden.
El bien de los buenos es consuelo para los malos. Es cierto que cuando uno se torna en un demonio, aquí en la tierra, uno se encuentra cada vez más a gusto entre amigotes igual de malos. Y así hay personas tan pervertidas que desprecian y aguantan con desagrado la presencia de algunas personas con buenos sentimientos, sea un familiar, un criado, un empleado. Pero, aunque esa animadversión suceda respecto a algunos sujetos concretos, el malvado sigue sintiendo el consuelo de la presencia de los buenos, a veces en forma de paz, de tranquilidad, de cariño. Lamentablemente para los condenados resulta necesario esa ausencia de personas buenas en el abismo. Buenos y malos están mezclados en la tierra, pero el malvado hace sufrir. Y consumada la transformación psicológica que supone la vida en el Tártaro, el malo haría sufrir más a los buenos. Además de que le resultaría más arduo resistir muchos aspectos positivos de los hombres buenos. Cierto que el más allá es una continuidad de la situación del alma aquí en la tierra, pero el alma experimenta una mutación psicológica al ser sumergida el alma en ese horno de bien que es Dios y en ese lago de fuego que es el infierno. Aquí en la tierra, cualquier ser humano interactúa con una cierta cantidad de hombres buenos y malos. En el infierno uno ya estará solamente rodeado de hombres malos y de seres humanos en los que arde un doloroso fuego espiritual. Mezclar bienaventurados e inicuos solo sería para mal. Ni los bienaventurados ya serían más santos, ni los condenados más felices. A los santos se les haría sufrir, y los réprobos arderían con más furor. También los condenados son hijos de Dios. Dios está tan pendiente de cada alma bienaventurada o condenada como si ésta se hallara sola en el cielo o en el infierno, como si la humanidad estuviera limitada a esa sola persona. No solo eso, el Creador está tan pendiente, tan atento de la existencia de cada saltamontes de la tierra como lo está de sus hijos. Dios mira con agrado y sigue los avatares de cada oruguita o de cada escarabajo. Se deleita en ver cómo cada uno de ellos eclosiona de su huevo, crece y vive sus aventuras, su pequeño descubrimiento del mundo, un descubrimiento muy limitado a una inteligencia mínima. Tendemos a pensar que Dios solo mira a los humanos y que, por ejemplo, los insectos del campo son un mero escenario. Pero no es así. Dios está interesado y sigue con cariño el crecer de cada bichito del bosque, como un niño que se embeleza con un pajarito y lo observa. Así es el Espíritu de Dios con cada una de las obras materiales que mantienen la existencia. De ese mismo entusiasmo y fascinación y alma de niño goza el ser infinito. Es todo lo contrario de un ser frío, glacial, insensible, que se siente por encima de todas las cosas y que trata a los demás con desprecio. Dios mira con ojos de niño cada una de sus diminutas creaciones. El entusiasmo y felicidad infantil con que Dios mira a cada criatura solo lo entenderemos en el cielo. Aquí somos obtusos como la inteligencia de esa pequeña oruguita antes mencionada. Nuestros afectos son muy duros, comparados con la ternura del corazón de Dios. Es por eso que el infierno es una realidad percibida de un modo mucho más brutal por el amor infinito que por nosotros, seres mucho más insensibles. La sensibilidad divina capta esa brutalidad propia del infierno con un detalle y profundidad que a nosotros nos resulta imposible. Un grupo de individuos sufrientes con un penar eterno es algo mucho más hiriente para el Padre Celestial que para nuestros duros corazones. Afortunadamente, Dios es impasible, no puede sufrir, pero su impasibilidad no le hace fríamente insensible, como si le diera lo mismo, como si fuera un ser glacial que se siente por encima de las penas de sus hijos. El sufrimiento hiriente del Averno Él lo capta, aunque no logre disminuir su felicidad infinita. Si el amor supremo permite que sigan existiendo, tiene clarísimamente que valer la pena. La inteligencia divina se enfrenta a un dilema, a dos males,
y opta por mantener en la existencia. El balance positivo tiene que ser muy claro. El Creador está y estará pendiente de cada réprobo como si no existiera nadie más en todo el universo. Ni de día ni de noche se apartarán los ojos de la faz divina de ese hijo réprobo suyo. El Altísimo amará a ese condenado con un amor infinito, aunque ese amor no sea suficiente para sacarlo de ese estado. Y recordemos que ese amor es un amor ilimitado, pues el amor en Dios es un acto único, simple, perfecto e infinito. Pero ese amor no puede sacarlo del infierno. Ya que no puede, su Padre tratará de hacer su existencia lo más agradable posible. Dios no sufrirá por ese hijo desgraciado, porque no puede sufrir. Resulta imposible que la felicidad infinita sufra. Dios encarnado sí que pudo sufrir. También pudo pasar hambre, sed y padecer la tentación. Como verdadero hombre, sufrió. Pero Dios, por su misma esencia, no puede sufrir. Los condenados no son cosas, son hijos. Están en un lago de fuego de odio y remordimiento, pero el Altísimo no creó ese fuego. La expresión lago de fuego y azufre, mencionada en el Apocalipsis 20, versículo 10, es muy adecuada, porque con ello se expresa que no solo hay fuego en el alma de cada condenado, sino que ellos están rodeados del fuego de otros condenados. Vivir atormentado por la propia maldad es malo, pero el sufrimiento se aumenta si uno vive rodeado de la maldad de otros. Y Dios mencionó el azufre. Esa sustancia es extremadamente maloliente, expresa la fetidez de vivir en esa sociedad. Además, se trata de una sustancia venenosa, símbolo de los pensamientos venenosos de ese lago. La humanidad viadora es comparada a un mar en el Apocalipsis. Los condenados no forman un mar, únicamente un lago. La imagen bíblica expresa, por lo tanto, que no son innumerables como un mar, pero tampoco son solo un escaso puñado de condenados. Mar, lago. Esa es la comparación. Esa es la respuesta divina a la sempiterna pregunta acerca del número de condenados. Lago, cantidad, fuego, dolor y azufre, fetidez. Son símbolos de otras realidades, como las calles de oro de la Jerusalén celeste, o las 6 alas de los serafines de la visión de Ezequiel, o la espada que salía de la boca de Jesucristo en el Apocalipsis. El acto de amor único y simple de Dios para todas las criaturas les incluye a ellos también. No solo también, sino lo mismo que a los buenos hijos. El acto de amor divino es el mismo, en sí mismo considerado, solo se diferencia por sus efectos. El Señor tiene el amor más tierno y entrañable que podamos imaginar por esos hijos desdichados. Los contempla siempre, los lleva siempre en su corazón. La Trinidad los contempla en nuestro ahora, en su pasado y en su futuro. Nadie les comprende mejor que su Padre Celestial. Los réprobos no pueden exigir comprensión, Él la tiene en grado máximo. Nadie mejor que Él sabe cuáles de sus acciones fueron por debilidad, atenuadas por la ignorancia, influidos por las malas compañías. Cierto que el camino de la vida, algunos viadores lo comenzaron partiendo con grandes carencias. Cierto que en ese camino aparecieron pésimas influencias, nefastos ejemplos. Pero un Dios que está atento de sus hijos tuvo exquisito cuidado de que cada carencia o mala influencia fuera compensada por otro factor. El Todopoderoso, bondadoso, compensó todo. Esa compensación se hizo a través de causas segundas, pero cada vez que fuera necesario, compensó actuando directamente. No importan las malas compañías, el mal ambiente en el que uno creció, o los pésimos padres que le condujeron al mal desde el mismo comienzo.
Dios compensó todas y cada una de esas deficiencias. Ni un solo condenado, ni uno solo, podrá alegar que todo le llevó al mal. Si todo le llevó al mal, Dios directamente se encargó de conducirle al bien. Los réprobos saben, aunque solo sea por la última gracia que recibieron antes de morir, que Dios fue extraordinariamente generoso, incluso con el que cree ser el que menos recibió de Dios en toda la historia. Esa generosidad sobreabundante del cielo es una de las razones por las que el gusano del remordimiento roe continuamente el alma. En su tiempo como viadores, el Altísimo no solo compensó, sino que fue sobreabundante. Es cierto que los réprobos tienen por padre al diablo, voluntariamente se han ido asemejando más y más a él, pero por naturaleza son hijos de Dios, lo repito, no se han convertido en meros objetos, fueron hijos y siguen siendo hijos. Otra cosa es que por las características añadidas a su naturaleza se hayan hecho tan semejantes al diablo que puedan llamarse, con toda razón, hijos de él. Pero por su naturaleza son hijos de Dios, aunque por adopción, es decir, por semejanza, lo sean de Satanás. ¿Siguen intercediendo los santos o María Santísima por esos hermanos suyos? En mi opinión, no. Una vez acabado el juicio final, son dejados en las manos misericordiosas de Dios. Nadie es más misericordioso que Él. La intercesión tuvo sentido sólo como participación en la redención. Acabada ésta, ya no es necesario esforzarse por ellos. Dios lo sabe todo, y nadie es más bueno que Él. El Altísimo no va a ser más bueno con ellos porque se lo pidan. Mientras hubo tiempo de prueba, la intercesión era un modo de asociarse a la redención de Cristo. Démonos cuenta de que la Iglesia que ora por todos nunca ha orado por los condenados. La palabra de Dios nunca ha animado a pedir por ellos. La visión del infierno es un espectáculo triste y doloroso. Los bienaventurados dejan el cuidado del Hades en manos del Altísimo. Aun así, sin ninguna duda, si un bienaventurado quiere ver el infierno, podrá contemplarlo, tanto de forma general como en sus más pequeños detalles. Lo mismo que hay teólogos que aquí en la tierra se han dedicado a estudiar el infierno, también habrá salvos que querrán conocer más en profundidad el infierno, y en ese interés nada habrá de desordenado. Cita a pie de página. ¿Me dedicaré yo, el autor de esta obra, al estudio del infierno en la eternidad? Si puedo elegir, escogeré mejor la especialización en la vida de las tortugas tropicales. Incluso aquí en la tierra hubiera sido un campo mucho más tranquilo para mí. Vuelvo a la lectura. La teología es la ciencia de Dios, pero los teólogos no están siempre estudiando, únicamente como objeto a Dios, sino también muchos otros temas que están en relación con Él. Lo mismo ocurrirá en el cielo. Veremos al Creador, pero también nos interesarán otros temas, y algunos de los salvos se especializarán en esos campos de su interés. De manera que algunos bienaventurados conocerán de forma perfecta no solo el infierno, sino su historia, es decir, la evolución posterior tras su aparición, las facciones que lo han integrado, las jerarquías que lo componen y su evolución, las medidas que se tomaron para mantener la disciplina en un determinado momento, la biografía de cada gran príncipe del Averno. Los seres racionales buscan conocer. El infierno será un objeto de conocimiento más. No será algo vedado, aunque sin duda los seres nobles que habitan el cielo sentirán más inclinación por conocer objetos nobles. Muchas veces he remarcado que la parábola del hijo pródigo nos ofrece el esquema esencial para entender el apartamiento de un condenado. El infierno es la parábola del hijo pródigo, solo que en este caso no vuelve. El infierno es la parábola sin retorno, es un salir del Creador para internarse en una oscura eternidad. Es esa parábola entendida como una especie de línea que se pierde hacia el infinito.
Cada réprobo es un hijo que, a pesar de haber abandonado su casa natural, no se encuentra totalmente solo. También tiene compañías. Pero ninguna compañía puede resarcirle de haber perdido al que le quería por puro amor, sin ningún interés. Ninguna amistad ni simpatía puede compararse al amor puro que le otorgaba Dios como pura donación. Su casa natural era la del Padre Celestial. Su naturaleza tendía a estar con Él. Ahora, ya completada su metamorfosis, su casa natural es la que corresponde a su nueva y definitiva forma de ser. He colocado casa natural entre comillas, porque en realidad el condenado no cambia de naturaleza. Es decir, su esencia sigue siendo la misma, cambian los accidentes, pero han cambiado de forma tan radical que el lugar conveniente y adecuado para que no sufra es una reclusión con aquellos que comparten esos accidentes. La naturaleza del demonio sigue tendiendo a su lugar verdaderamente natural, pero el demonio siente tanto esa tendencia como una aversión hacia ese lugar. En esa situación, la mejor de las opciones para el condenado es vivir ese estado en esa sociedad separada. Tampoco un hombre en la fase final de la enfermedad de la rabia cambia de esencia, pero su lugar adecuado no es moviéndose con libertad entre personas sanas. Para el condenado, su casa natural sigue siendo la que corresponde a su naturaleza. De ahí su melancolía y tristeza. Su naturaleza calladamente aspira a otro lugar. Pero, aunque su casa natural sea la celestial, su morada adecuada y conveniente, incluso para él mismo, es entre seres con las mismas características. Hallarse rodeado de seres felices que aman sería para él un tormento que exacerbaría su violencia. El hijo pródigo, lejos de casa, también come, unas veces solo, otras veces acompañado por otros en su misma situación de miseria. Pero ninguna comida material se puede comparar a la alegría de una cena familiar en casa, una cena en la que está rodeado de cariño. El hambre y la soledad del perenne hijo pródigo no es porque no coma y no tenga compañía. El hijo pródigo de la parábola come, pero tiene hambre de otra cosa. Se siente solo porque le falta el único individuo que anhela, su padre carnal que le quiere. El mal hijo de la parábola tenía comida, casa, compañía y probablemente vivía junto a otra familia. El réprobo también dispone de todas esas cosas, pero su naturaleza estaba llamada a bienes sobrenaturales. Por eso no puede saciar su hambre y su sed eternas, por eso siente una soledad inacabable. En el acto de comer veo el símbolo de aquellas cosas que alimentan el alma, que son objeto de gozo, que le mantienen no con una vida física, sino con una vida psicológica satisfactoria. Los réprobos antes de la resurrección no tienen cuerpo, pero aunque no necesiten comer ni puedan, sí que precisan mantener la vida natural de su espíritu. También el alma de un réprobo precisa de cosas que mantengan su psicología de un modo razonablemente sano. Ocupado, entretenido. Dada la transformación ocurrida en esa alma, el lugar adecuado para mantenerla es la soledad de sujetos en su misma situación. Si el hijo pródigo perenne, que es todo réprobo, se acercara a la casa celestial, donde moran sus hermanos bienaventurados, lo haría solo para merodear, es decir, por curiosidad, para saber cómo viven los bienaventurados. Pero si se quedara, sus sentimientos le llevarían inevitablemente a hacerles daño. La lava puede estar rodeada de más magma ardiente, pero la lava no puede juntarse con el agua. Sufre la lava, sufre el agua. En el caso del magma ardiente infernal, su fuego es inextinguible. La separación, por tanto, es necesaria, salvo que queramos una lucha sin fin entre lava y agua. Si arrojando todo el amor del cielo, el de todos y cada uno de los bienaventurados, se pudiera extinguir el fuego del infierno, sin duda ese océano de amor se arrojaría gustoso en mitad del abismo, el abismo del dolor inundado por un inmenso océano. ¿Podemos imaginar a la morada de la oscuridad con todas las ventanas y puertas abiertas con la luz y el aire primaveral entrando a raudales? Una inundación de cariño y bien que anegase el tártaro. El problema es que cada condenado tiene en su pecho un fuego imposible de extinguir.
aunque se le arroje al fondo de un mar de afecto. Esto que he expresado de un modo poético significa que cada réprobo tiene en su ser un núcleo, que es su voluntad, que no puede ni quiere cambiar. El ser de la criatura es más que su núcleo, pero su voluntad es indoblegable. Esos núcleos se parecen a las barras de uranio que desechadas reposan durante decenios en piscinas de agua. Incluso rodeadas de ese refrigerante, mantienen tal irradiación de calor que si se interrumpe la circulación del agua, ésta comienza a entrar en ebullición. Y una vez que quedan al descubierto, se siguen calentando hasta que el hidrógeno generado en el proceso explota. Es increíble el calor que sale de su interior durante decenios y decenios. Unas barras que no existen así en estado natural, pero que, una vez creadas por la voluntad del hombre, generarán muerte a su alrededor durante cientos y hasta miles de años. En ese caso, incluso acabada su vida útil, solo cabe aislarlas. Resulta llamativo cómo nuestro mundo material nos ofrece este tipo de parábolas respecto al mundo espiritual. Entre nosotros y vosotros ha sido establecido un gran vacío, le contestó Abraham. Los réprobos serán separados de los bienaventurados de forma absoluta. Por eso llega un momento en que el Padre Celestial ya no espera cada día a su Hijo en el camino del tiempo. Llega un día, Él sabe cuál es, en que la puerta de la casa del banquete se cierra de forma definitiva a un hijo salteador y nocivo. Llega un momento en que la separación es el único modo de prevenir nuevos males. El mal existe y va a seguir existiendo. Eso es inevitable. Pero no hay necesidad de permitir que nuevos males se superpongan al permanente núcleo del mal, la imagen de un invitado a una casa que no deja de recriminar, de echar en cara todo, de insultar. Todos la hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Si era para eso, ¿por qué aceptó venir? Lo pasa mal él, lo pasan mal los demás. En el caso del combustible nuclear desechado, la separación se hace necesaria con herméticos bidones metálicos, gruesas paredes de hormigón y la evitación de la más mínima filtración de agua que entre en contacto con los contenedores. También el infierno es en cierto modo un contenedor de muerte, un cementerio tóxico. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para referirse al juicio, refiriéndose al juicio final, significa separación en sentido primario. Secundariamente, en griego, significa juicio. El juicio es, en definitiva, eso, una separación. Cierto que en el Nuevo Testamento se habla de un solo juicio, el juicio final, y nunca se habla del juicio particular, pero el juicio particular ya es un juicio, dado que las almas son separadas en tres moradas: infierno, purgatorio, cielo. La situación actual de las moradas de ultratumba ya es un juicio, aunque no se trata de una separación total, puesto que los demonios pueden seguir tentando a los viadores. Es un asunto opinable si las almas de algunos réprobos también están sobre la tierra tentando, igual que los demonios. Un argumento a favor de que las almas condenadas están en el infierno, alejadas de la tierra, sin posibilidad de acción sobre los viadores, es que los versículos de la Escritura siempre se refieren a naturalezas angélicas caídas al hablar de la tentación que sufrimos o de la lucha espiritual que podemos realizar contra principados y potestades. Pero un argumento a favor de que también los réprobos nos pueden tentar es que las inspiraciones santas nos pueden venir de ángeles y santos. Luego, si la simetría se ha de mantener, y vemos que en todo se mantiene, los réprobos también podrían tentarnos. Además, San Pablo habla de principados y potestades. Por supuesto que está hablando de demonios, pero siempre hemos dado por supuesto que está hablando únicamente de demonios. Y si los principados y potestades, las virtudes y las dominaciones son jerarquías mixtas de demonios y réprobos, en mi opinión, sí que se trata de una jerarquía mixta, porque en sus epístolas nunca se afirma nada que excluya la inclusión humana. Y si se excluyera, tendríamos que crear una terminología paralela que con toda razón podría ser denominada como formada por principados humanos, tronos humanos, etc.
pues se trata de términos que se aplican perfectamente a la jerarquía humana de los réprobos. Hay términos escriturísticos que si se aplican solo a las naturalezas angélicas, serafines, querubines, serpientes y escorpiones, también el término malak en hebreo o ángelos en griego ha tenido un sentido inequívocamente extrahumano. Pero el que esos grupos, tronos, potestades, principados, virtudes, sean mixtos implica que lo mismo que existe una comunión sanctorum que incluye a ángeles y santos, también existe una relatio danatorum que incluye ambos grupos en relación a nosotros. Por supuesto que esta relatio tiene los impedimentos y límites que la providencia vea que conviene imponer. Obsérvese, con los fiadores, en el paralelismo existente entre el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos frente al corpus diaboli y la relatio danatorum. Fuera de la gracia que sólo Dios puede enviar, esa comunión de los santos para con los fiadores, por muy misteriosa que sea, se reduce a la intercesión, a la inspiración y a la organización. Por ejemplo, ellos se organizan acerca de qué ángel debe acompañar, consolar o proteger a un humano. Esto tiene su reverso en la sociedad infernal. También los malos se organizan, tientan, y hay una intercesión para el mal. Por ejemplo, cuando un demonio pide e insiste a una jerarquía superior que se haga algo respecto a un humano que se está santificando alarmantemente. Esa intercesión inversa también puede ser perseverante, y el que la hace puede tomarse mucho esfuerzo y empeño en que se le escuche. Y si no se le escucha, puede llamar a otra puerta y a otra, y pedir a otros que la apoyen para evitar algo que de otra manera provocará grandes daños al infierno. Este paralelismo entre los dos mundos lo podemos encontrar en todos los niveles. Hay unos ángeles que están en el cielo y otros sobre la tierra. Unos ángeles son áulicos, mientras que otros se dedican más al combate sobre este mundo. Unos ángeles se dedican más al mundo del conocimiento y otros a actividades menos intelectuales. Podemos encontrar numerosos versículos en las Escrituras que avalen esta visión de la sociedad angélica. Lo mismo es válido para la sociedad demoníaca. Y ambos reinos, el celestial y el infernal, en su seno son una interrelación de la sociedad humana y la demoníaca. Por lo tanto, algunas almas sí que pueden actuar como los demonios tentando a los hombres. Ya se ha dicho que tampoco todos los demonios están sobre la tierra. Unos están sobre la tierra, otros en el infierno. Lo mismo pienso que sucede con los réprobos. Tentando cumplen una función santificadora. Ahora bien, en el juicio final, la separación será perfecta. Los réprobos solo entrarán en contacto con otros réprobos y con los demonios, y viceversa. No sería beneficioso para ninguno el que los bienaventurados pudieran comunicarse con los condenados, aunque fuera de forma excepcional. Aunque el pasaje de la comunicación entre Abraham y Epulón deja abierta la posibilidad de que tal vez pueda existir alguna comunicación como adiotorium, pero es algo que solo lo sabremos en el más allá. Aunque si esto sucede, y tengo muchas dudas al respecto, la norma es la más rigurosa y perfecta, no solo separación, sino también incomunicación. Entender la condenación desde los criterios de la parábola del hijo pródigo implica que ese estado de apartamiento es un infierno moderado y no exacerbado. Qué distinto es entender el infierno esencialmente como satisfacción de la justicia a entenderlo sobre todo como reclusión. En la concepción del infierno como satisfacción se insiste en lo externo, en el acto delictivo cometido. Esto implica pagar con sufrimiento. Entender el infierno como reclusión de los que han optado por un destino autónomo de Dios enfoca la cuestión de un modo muy diverso. A lo largo de la historia se han entendido la esencia del Averno de una manera o de otra, pero no podemos olvidar que el Tártaro es simultáneamente justicia y reclusión. En algunas personas existía esa visión de un infierno excruciante, donde se satisfacía sin fin las obligaciones debidas a una justicia divina, un lugar donde la única razón para seguir existiendo era convertirse en prueba viviente de que no se transgreden los mandatos divinos sin pagar un precio. No me estoy refiriendo a pensadores medievales, sino a teólogos del siglo XIX y XX.
en cuya comprensión neoescolástica de este tema consideraban que esos réprobos habían contraído una deuda infinita que se pagaba con una duración infinita. En esa concepción del infierno se consideraba natural que los dolores fueran materiales y terribles. Has pecado con el cuerpo, sufre con el cuerpo. Pecaste con la vista, sufre con los ojos. Pecaste con la calumnia, sufre en la lengua.